Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video tenemos un repaso a los contenidos a evaluar en este tercer bimestre de RN. Entonces, me permiten un momento para poder compartir pantalla y dar inicio a nuestro repaso. Los temas o el contenido a evaluar será conteo de figuras, principio de Palomar, problema de móviles y cronometría. Entonces, comencemos con nuestro repaso. El conteo de figuras no es más que en determinar una máxima cantidad de figuras. Estos tipos de figuras principalmente van a ser segmentos y polígonos. Los tipos de conteo son por enumeración, por segmento y por inducción, o conteo por fórmulas. Veamos los conteos uno por uno. El conteo simple o por enumeración consiste en asignar letras o números a las figuras simples. Luego se procede al conteo creciente y ordenado de figuras. Al final se inicia desde el más simple y luego se unen 2, 3, 4 hasta llegar al final y tener la cantidad total de figuras. Veámoslo en un ejemplo. Nos mandan a hallar la cantidad de triángulos que hay en la siguiente figura. Voy en este caso a colocarle números. Pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4. Y comienzo a hallar la cantidad de triángulos como si fuera un rompecabezas. De una sola pieza tengo los 4 triángulos. La pieza 1, la pieza 2, la pieza 3 y la pieza 4. En total, 4 triángulos. Si uno o dos piezas, ¿puedo tener un triángulo? Sí. Uniendo la pieza 2 y 4, obtengo un triángulo. Y si uno o tres piezas, ¿puedo tener otro triángulo? También. Uniendo las piezas 2, 3 y 4, obtengo un triángulo. Y si uno de las 4 piezas, ¿puedo tener un triángulo? También. Uniendo las piezas 1, 2, 3 y 4, tengo otro triángulo. En general, ¿cuántos triángulos tengo? Total tengo 7 triángulos. Y de esta forma hacemos el conteo por enumeración o el conteo simple. Puedo usar letras o puedo usar números para la enumeración de las piezas. También tenemos conteo por segmentos. Hay figuras que solamente se pueden contar los segmentos que la determinan. Entonces, por lo tanto, existe la necesidad de contar dichos segmentos. Se utiliza la fórmula general para hallar la cantidad de segmentos que hay en una figura. Veamos lo siguiente. Veamos este segmento que está dividido en 3 partes. Si tomo una sola parte, tendremos un solo segmento. Si tomo la parte 1 y la parte 2, tendría un segmento que sería la parte 1, otro segmento que sería la parte 2, y un tercer segmento que sería unir la parte 1 y 2. En total tendría 3 segmentos. Y si tomo todo completo, el 1, el 2 y el 3, tendría un segmento que sería la parte 1, otro segmento que sería la parte 2, y otro segmento que sería la parte 3. Ya irían 3. Si uno el 1 con el 2, uno más sería el segmento número 4. Si uno el 2 con el 3, tendría el segmento número 5. Y si uno los 3, tendría el segmento número 6. En general, los segmentos se hallan a través de la siguiente forma. N por N más 1 entre 2. ¿Y quién es N? La cantidad de segmentos. También nos sirve para hallar la cantidad de figuras en un conteo por fórmula, un conteo por inducción. Que no es más, se utiliza para contar figuras compuestas por una unidad cuya figura de repetición compone toda la figura. Es decir, una figura grande está dividida en figuras más pequeñas, pero deben seguir el mismo patrón. Se elige una unidad, luego se cuenta el número de figuras, luego 2 y 3, hasta así poder hallar la fórmula correspondiente. En general, casi siempre vamos a utilizar n por n más 1 sobre 2. Otro tema muy importante a repasar será el principio de Palomar. Este principio, también denominado principio de Dirichlet, porque fue quien lo creó, establece que si n cantidad de palomas se distribuyen en m cantidad de palomares y donde la cantidad de palomas es mayor que la cantidad de palomares, habrá al menos un palomar con más de una paloma. Veámoslo mejor a través de ejemplo de la imagen. Dice, supongamos que 10 palomas se disponen a anidar y se cuentan con solo 9 nidos.
Si todas están en algún nido y como hay más palomas que nidos, por lo menos uno de los nidos tendrá dos o más palomas. Si tengo nueve nidos y hay 10 palomas, por lo menos en una vamos a tener dos palomas. Y esto es el principio de palomar. En el presente, se debe considerar la situación más adversa para dar la respuesta. Esto significa que primero ocurre lo que no quieres y al final lo que se quiere. Estos problemas están referidos a procesos aleatorios y del azar. Esto es que no podemos precisar los resultados antes de realizar el experimento o la prueba. Otro tema a considerar para este bimestre es el problema de móviles. Vamos un poco hacia la física. Y vamos a trabajar en problemas de móviles. El movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que vamos a tomar la relación fundamental que hay entre la velocidad, el tiempo y la distancia. Y la aceleración es constante. Por lo tanto, es importante conocer estos elementos: distancia, velocidad y tiempo, y la fórmula que los conlleva. ¿Cómo puedo hallar la fórmula? Este triángulo nos puede indicar el valor. Recordad que si una variable, una incógnita, está junto a la otra, se multiplican. Y si una está debajo de la otra, se divide. Por lo tanto, si quiero hallar la distancia, ¿quién me queda? V y T. Y como uno está al lado de la otra, se multiplica. Si quiero hallar la velocidad, ¿quién me quedaría? D sobre T. Por lo tanto, se divide. Y si quiero hallar el tiempo, sería D sobre V. Por lo tanto, se van a dividir. Este triángulo nos puede facilitar, ¿sí?, cada una de las fórmulas para hallar la distancia, la velocidad y el tiempo. Pueden tenerlo para el bimestral. Son muy importantes, ¿para qué? Para poder hallar el tiempo de encuentro. ¿Y qué es el tiempo de encuentro? Si dos móviles parten, ¿sí?, separados uno del otro de una distancia, ¿cuánto es el tiempo en que tardan en llegar a un punto en común? Y van con velocidades distintas. Entonces, el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que separa a los dos móviles entre la suma de sus velocidades. Pero si no tengo el tiempo de encuentro, sino el tiempo de alcance. Dos móviles parten de un mismo punto, pero uno sale primero y el segundo sale después, pero a mayor velocidad y trata de alcanzarlo. ¿En qué tiempo lo alcanza? Para calcular el tiempo en que lo alcanza va a ser igual a la distancia que lo separa entre la resta de las velocidades. El tiempo de encuentro es la suma de las velocidades y el tiempo de alcance es la resta de las velocidades. Muy importante también para conocer la longitud de un móvil. Mayormente cuando hacemos ejercicios de física, la longitud del móvil es muy pequeña en comparación de la distancia que recorre. Por lo tanto, no le damos importancia porque se considera despreciable. Pero acá no. Acá vamos a hacer, vamos a trabajar cuando la distancia de un móvil o la longitud de un móvil es considerable en relación a la distancia que recorre. Y tendríamos lo siguiente. En este caso, podemos poner un ejemplo con los vagones de un tren. Para yo saber la velocidad del tren, va a ser igual a la distancia que tenga el tren desde el principio al fin, o entre el tiempo en que tarde en recorrer lo que estoy estudiando. Si por lo menos lo comparamos con el tren eléctrico de Lima, es ver cuánto mide el tren, el vagón del principio al último vagón, y en cuánto tiempo tarda en salir de la estación. Y allí puedo hallar la velocidad del tren. Pero si este tren luego de salir de la estación viniese un túnel y quiero saber cuál es la velocidad, tendría que sumarle la distancia del túnel y así podré saber cuál es la velocidad del tren. Ya que estamos hablando de tiempo, vamos a repasar también la cronometría. ¿Y qué es la cronometría? Es la técnica que se encarga de medir el tiempo. En este caso veremos problemas relacionados sobre todo de campanadas y tiempo transcurrido y por transcurrir, que va a ser los temas a evaluar. Veamos qué son las campanadas. Nos referimos a un evento que implica una acción como
campanadas, golpes, contactos seguidos a velocidad constante, en el cual se debe considerar lo siguiente: que el tiempo transcurrido es propiamente el de los periodos comprendido entre contacto y contacto, y no el de la duración del contacto. Si yo toco una campana varias veces, no voy a tomar en cuenta cuánto tiempo dura el sonido, sino que cuál es el espacio de tiempo o el intervalo que hay entre golpe y golpe para tocar la campana. Nuestras fórmulas serán las siguientes. El número de intervalos o de espacios entre golpe y golpe de la campana va a ser igual al número de campanadas menos 1. Y el tiempo total va a ser igual al número de intervalos por la duración de cada uno. Y nuestro esquema para resolver los ejercicios sería lo siguiente: número de campanadas, número de intervalos y el tiempo total. También tenemos el tiempo transcurrido y lo que falta por transcurrir. Son problemas que en su enunciado establecen una relación entre un tiempo de intervalo transcurrido y otro que falta por transcurrir, de tal manera que ambos intervalos sumen un periodo conocido. ¿Cuáles pueden ser estos periodos que conocemos? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los días de un mes, los 365 días del año ordinario. ¿Cuál es nuestro esquema base? En el centro, la hora que se está marcando en el momento. Del lado izquierdo, el tiempo que ha transcurrido desde que comienza el día, y hacia el lado derecho, lo que falta por transcurrir para que se termine el día. Probemos algunos ejercicios para poder consolidar lo que hemos trabajado hasta el momento. Dice: en un restaurante se ofrecen 3 platos distintos en abundancia. ¿Cuántos pedidos tienen que hacerse aleatoriamente y como mínimo para tener la seguridad de servir 4 platos iguales? Vamos a aplicar el principio de Palomar. Tengo 3 platos. Supongamos el plato A, un ceviche, el plato B, un lomo saltado, y el plato C, una causa rellena. Debo servir por lo menos 4 platos iguales, aleatoriamente. Es decir, que tienen que repetirse por lo menos 3 veces cada uno. Aquí pasamos la primera ronda, la segunda ronda con los platos y la tercera ronda. Ya en la tercera ronda, ya cada uno se ha repetido 3 veces. Para que por lo menos uno de ellos se repita 4 veces, debe haber una ronda más. Sería en la 10º pedido que uno de los platos se repetiría por 4ª vez. Veamos otro ejemplo. Dice: calcule el número total de cuadriláteros. Tenemos una figura, una pirámide que está en diagonal. Vamos a ver columna a columna. En la primera columna hay uno solo. En la segunda columna vemos que hay 2. Pero en vez de contar uno por uno, puedo aplicar la fórmula. Recordar, n por n más 1 entre 2. ¿Y quién es n? La cantidad, en este caso, de cuadriláteros. Como en la segunda hay 2, sería 2 por 3 entre 2. Y eso nos daría 6 entre 2, 3. En la tercera columna, como hay 3, sería 3 por 4, que sería 12, entre 12, 6. Voy en la cuarta columna, como hay 4, 4 por 5, 20, entre 2, 10. En la quinta columna, como hay 5, 5 por 6, 30, entre 2, 15. Y ahora hallo el total de cuadriláteros. Sumo lo que hay por cada columna. 1, 3, 6, 10, 15. Sumando, me da un total de 35 cuadriláteros. Hay 35 cuadriláteros en esta figura. Vemos otro ejemplo. Dice: un automóvil tarda 11 horas en ir y volver de una ciudad. Va a 120 kilómetros y vuelve a 100 kilómetros por hora. Entonces, la distancia a dicha ciudad es, recordar las fórmulas con el triángulo. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. Es lo que vamos a utilizar. Vamos a ver, en el tiempo de ida, recorre de sobre 120 kilómetros por hora. Supongamos que va de Lima a una ciudad desconocida. Y de ida va a 120 kilómetros por hora. Y de regreso de esa ciudad desconocida hacia Lima, viene a 100 kilómetros por hora.
Sé que el ida y vuelta de Lima a la ciudad desconocida y de esa ciudad a Lima tarda 11 horas. ¿Y quién es son esas 11 horas? La suma del tiempo de ida más el tiempo de vuelta. Son 11 horas. ¿Qué voy a hacer ahora? A través del mínimo común múltiplo, lo que hago es eliminar los denominadores. 600 es el mínimo. 600 entre 120, 5 por D, 5D. 600 entre 100, 6 por DD. 600 entre 1 600 por 11, 6600. Suma. 5 más 6 es 11, igual a 6600 kilómetros. Este 11 que está multiplicando pasa a dividir y me daría 600 kilómetros. La distancia entre Lima y esa ciudad, o entre esas dos ciudades, sería de 600 kilómetros. Trabajemos otro ejercicio. Dice, un reloj indica las horas dando tantas campanadas como la hora que marca en ese instante. Si para indicar que son las 8 de la mañana tardó 21 segundos, ¿qué hora fue en la noche cuando tardó medio minuto en indicar? Primero, como fueron las 8 de la mañana y toca cada campanada por horas del día, tocó 8 campanadas. Por lo tanto, hay 7 espacios o intervalos. Quiero saber cuánto dura cada intervalo. El tiempo total es 21. Divido 21 entre 7. 21 entre 7 son 3 segundos. Cada intervalo es de 3 segundos. ¿Por qué necesito conocer los intervalos? Porque como en la noche tarda medio minuto, lo debo dividir en cada intervalo para saber cuántos intervalos hay y de allí cuántas campanadas dio. En la noche tarda medio minuto, pero lo tengo en segundos. Debo pasar el medio minuto a segundos. Si 60 segundos trae un minuto, la mitad serían 30. Y lo divido entre 3. Nos da 10 espacios. Es decir, que en esos 30 segundos hubo 10 espacios. Recordar que los espacios, los intervalos, van a ser igual a las campanadas menos 1. Quiero saber la cantidad de campanadas, sería intervalos más 1. 10 más 1 serían 11. Por lo tanto, eran las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque me pregunta que era en la noche. 11 de la noche fue el momento que tardó 30 segundos y tocó 11 campanadas en un espacio de 10 intervalos. Otro ejercicio dice lo siguiente. Javier tiene 3 hijas, cada una los despierta en un día diferente de la semana. ¿Cuántos días como mínimo deberán pasar para que una de las hijas vuelva a repetir el mismo día? Utilizamos el principio de Palomar. Tiene 3 hijas y cada una la despierta. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada uno. Como un día, como una semana tiene 7 días, voy a multiplicar la cantidad de hijas por la cantidad de días, teniendo que son 21 días. En 21 días ya cada hija lo ha despertado un día distinto de la semana. Es decir, que al día 22 va a comenzar a repetir. Dice el siguiente ejercicio. ¿Cuántos segmentos hay en la figura? Tengo un pentágono y dentro del pentágono tengo segmentos. Siempre cuando tenga este tipo de figuras, debo comenzar a contar los segmentos internos. Entonces vamos a irlo subrayando. Lo voy a colocar de colores para que lo podamos ver. Si tengo mi primer segmento, puedo ver que está dividido en 3 partes. Y aplico la fórmula. Recordar es n por n más 1 entre 2. Como tiene 3 partes, 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Veo mi segundo segmento. También está dividido en 3 partes. También tendría 6. Veamos mi tercer segmento. Igual está dividido en 3 partes. Por lo tanto, tendría 6 también. Veamos nuestro cuarto segmento. Igual estaría dividida en 3 partes. Por lo tanto, hay 6 segmentos. Veamos el último. Como vamos a observar, también está dividido en 3 partes. Hay 6.
Cada uno de los 5 segmentos internos está dividido en 6 segmentos. Ahora, ¿qué nos falta contar? Los lados del pentágono, que serían otro segmento. Y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, habría internamente 5 segmentos que tienen 6 cada uno. Y afuera, los lados del pentágono, que serían 5. 5 por 6, 5. Son 5 segmentos, dividido cada uno en 6 partes, más 5. Esto nos da 35. En esta figura hay 35 segmentos. Observemos otro ejercicio, perdón. Dice lo siguiente. En una caja se tienen 16 fichas numeradas del 1 al 16 sin repetir. ¿Cuántas fichas se deberá extraer al azar como mínimo para tener con certeza una ficha cuya numeración tenga 4 divisores positivos por lo menos? En una caja con fichas numeradas del 1 al 16. Nos piden que sean números que tengan 4 divisores positivos. Primero debo hallar cuáles son los números con 4 divisores a más positivos que existen del 1 al 16. Sería el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 15 y el 16. Por lo tanto, son 7 números que tienen 4 divisores como mínimo. Ahora, los otros números tienen menos de 4 divisores. ¿Y cuánto sería? Si 7 tienen 4 divisores y en total son 16, lo que hago es restar. Tengo 9 números con menos de 4 divisores. Si tengo mi caja y tengo los 16 números y saco esos 9 que tienen menos de 4 divisores, en mi caja solamente me van a quedar los números que tienen 4 divisores a más. Con solo sacar uno más, tendría uno de ellos 7. Por lo tanto, necesito como mínimo sacar 10. En la décima extracción sale uno de los 7. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿a qué hora los 3/5 de lo que queda del día es igual al tiempo transcurrido? Recuerda que cuando tengo fracción, trabajamos con proporción. Por lo tanto, sería 3K y 5K del día. ¿Y cuántas horas tiene un día? 24 horas. 3K y 5K. Y me preguntan a qué hora es justamente cuando se acaba esta 3K. Pero necesito saber el valor de K. ¿Y cómo lo hallo? Sé que la suma de los dos me da 24 horas. Puedo hallar el valor de K. 5 más 3 es 8. 8K es igual a 24. 24 entre 8 es 3. K vale 3. Pero necesito saber qué tiempo ha transcurrido. 3 por 3. En este caso serían las 9 de la mañana. Veamos otro ejercicio. Dice, el campanario de una iglesia toca 14 campanadas en 52 segundos. ¿Cuántas campanadas tocará en 32 segundos? Lo primero, como hay 14 campanadas, habría en este caso, no son 7, cada error serían 3 espacios. Corregirlo acá. Habrían 3 espacios. Recordar que es un espacio menos. 13 espacios. Al haber 3 espacios, voy a dividir 52 entre 3. Y esto me da 4 segundos. Recordar que siempre debo dividir los espacios, los intervalos, entre el tiempo total para ver cuánto dura cada intervalo. Ahora, ¿cuántas campanadas tocará en 32 segundos? Voy a dividir 32 entre 4, que es el intervalo, y es lo que corresponde a cada intervalo. 32 entre 4 nos da 8. Hay 8 espacios, 8 intervalos. Recordar que los intervalos es igual a campanada menos 1. Si quiero hallar el número de campanadas, este 1 que resta pasa a sumar. Sería, campanada va a ser igual a la cantidad de espacios o intervalo más 1. 8 más 1 me da 9. Entonces el campanario en 32 segundos toca 9 campanas. Recordar que la cantidad de espacios e intervalo es 1 menos que el de las campanas. Dice el siguiente ejercicio. El viaje ida y vuelta de un ómnibus de A a B, de una ciudad A a una ciudad B,
demora 13 horas, de ida y de vuelta. Los ómnibus de ida, si los autobuses de ida van a 70 kilómetros por hora y regresan a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia entre los puntos A y B? Parece también al de las ciudades, a la ciudad que no conocíamos en el ejercicio, en uno de los primeros ejercicios. Recordar que el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. De la fórmula que vamos a trabajar. Entonces, si de la distancia de ida va a ser la distancia entre el tiempo o la velocidad en que va el ómnibus, 70 kilómetros de ida por hora. Y de regreso viene a 60 kilómetros por hora. Ambas ida y vuelta suman 13 horas. Simplemente voy a sumarlos y lo que voy simplemente es hallar el mínimo común múltiplo. Sería 420 entre 76 por D6D, 420 entre 67 por D7D y 420 entre 1 por 3 es 5.460 kilómetros. Sumo 6 más 7 nos da 13, es igual a 5.460. Por lo tanto, la distancia que hay entre la ciudad A y B son 420 kilómetros. Recuerda siempre la fórmula cuando tengo este tipo de ejercicio. Tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Y terminamos con la siguiente frase. Las oportunidades no ocurren, las creas tú. Lo dijo Chris Rosser. Hemos culminado ya el video con el repaso. Espero que sea de utilidad para poder solventar las dudas que puedan tener. Deseando tengan un excelente día. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en la próxima clase. Feliz día para todos ustedes.